Descubrí que mi prometido me engañaba 3 semanas antes de la boda. Su amante estaba embarazada, y admitió que planeaba decirme después de casarnos. Así que me fui y comencé una nueva vida. Han pasado 4 años desde el peor día de mi vida. Y ahora, en 2025, a mis 33 años, finalmente estoy aprendiendo a andar en bicicleta, llorando lágrimas de alegría mientras pedaleo por la calle bajo la mirada paciente y alentadora de mi nuevo novio. Es algo tan simple, pero se siente simbólico de todos los primeros momentos que estoy experimentando ahora, todo el crecimiento que vino de ese terrible desenredo allá en septiembre de 2021. Pero déjame comenzar desde el principio, cuando pensaba que mi mayor preocupación era si podría sobrevivir viviendo con 3 gatos. En mayo de 2020, David y yo nos mudamos juntos. Yo tenía 27 años, él 33, y después de 2 años de noviazgo, estábamos listos para ese siguiente paso. Los gatos, sus 3 queridos gatos, eran mi principal preocupación. Mis alergias eran terribles, y pasé semanas investigando purificadores de aire y antihistamínicos, preocupada de que demasiada exposición me dejaría luchando por respirar incluso con medicamentos. Habíamos planeado mantenerlos fuera de la recámara y del cuarto de visitas, y había contratado un servicio de limpieza que vendría 2 veces al mes para ayudar con el pelo de gato. Es curioso cómo tal preocupación mundana parece ahora, considerando lo que realmente se estaba gestando bajo la superficie de nuestra relación. Vivir juntos fue inicialmente maravilloso. Caímos en rutinas cómodas. Él hacía café por las mañanas mientras yo me arreglaba para el trabajo. Cocinábamos la cena juntos la mayoría de las noches. Pasábamos los fines de semana viendo series con los gatos tirados sobre nuestras piernas. Eventualmente me adapté a los gatos, tal como había esperado. Mis síntomas se volvieron manejables, apenas perceptibles. Se convirtieron en mis compañeros durante los largos días de trabajo desde casa durante la pandemia, ronroneando cálidamente contra mis piernas mientras escribía en mi laptop. El compromiso llegó 8 meses después, en enero de 2021, durante un viaje a Cancún. Él lo había planeado perfectamente: atardecer en la playa, lágrimas en sus ojos mientras se arrodillaba y me prometía un para siempre. Dije que sí sin dudar. Era mi mejor amigo, mi compañero, el hombre que absolutamente sabía que iba a ser mi esposo. Fijamos la fecha para septiembre de 2021, dándonos bastante tiempo para planear la boda perfecta. Me entregué a los preparativos con el tipo de entusiasmo que solo viene de la certeza absoluta. Degustaciones en salones, pruebas de vestido, arreglos florales, cada detalle se sentía importante porque era nuestro. La primera señal de que algo andaba mal llegó en la primavera de 2021, lo suficientemente sutil como para que la descartara por completo. El teléfono de David empezó a vivir boca abajo en superficies donde solía descansar descuidadamente, con la pantalla hacia arriba. Salía afuera para tomar llamadas que solían ocurrir justo a mi lado en el sofá. Cuando le preguntaba, mencionaba estrés laboral, nuevos proyectos que requerían conversaciones confidenciales con clientes. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes cuando se acercaba el verano. Siempre trabajo, decía. Siempre alguna crisis que necesitaba su atención inmediata. Lo veía caminar por nuestro patio trasero, gesticulando animadamente con alguien que yo no podía ver, hablando en tonos bajos que llegaban lo suficiente a través de la puerta de vidrio para sonar íntimos en lugar de profesionales. Pero confiaba en él completamente. Estábamos comprometidos, planeando nuestro futuro juntos, eligiendo recuerditos de boda y decidiendo entre pollo o pescado para la cena de la recepción. Empujaba hacia abajo la pequeña voz en mi cabeza que susurraba preguntas que no quería hacer. Luego llegaron las noches tardías en julio. David siempre había sido hogareño, prefiriendo maratones de Netflix conmigo y los gatos a salidas nocturnas con amigos. Pero de repente estaba recibiendo llamadas de amigos de la universidad que necesitaban que se reuniera con ellos para tomar algo, o colegas del trabajo que requerían su presencia en cenas que se extendían más allá de la medianoche. Cuando llegaba a casa, olía a cigarros aunque los había dejado años atrás, y había rastros de perfume en sus camisas, algo floral y dulce que definitivamente no era mío. «Estás siendo paranoica», le dije a mi reflejo en el espejo del baño una mañana de agosto después de encontrar lápiz labial rosa coral en su cuello de camisa. No era mi tono, yo usaba colores más profundos y apagados. Probablemente abrazó a una compañera de trabajo al despedirse. «La gente usa maquillaje. No seas esa prometida».
Pero la evidencia seguía acumulándose como nubes de tormenta que estaba determinada a no ver. Su laptop empezó a requerir contraseñas donde nunca las había tenido. Su rutina de ducha cambió de enjuagues rápidos a limpiezas largas y minuciosas con gel de baño nuevo que venía en botellas de aspecto caro. Compró colonia a finales de agosto, alegando que era para la boda, pero ahora la usaba diariamente para el trabajo, llenando nuestro baño compartido con aromas que se sentían como secretos. Para principios de septiembre, con nuestra boda a solo semanas de distancia, yo existía en un estado de disonancia cognitiva que me agota recordar. Las confirmaciones de asistencia a la boda llegaban diariamente, mi vestido colgaba prístino en nuestro closet, y yo estaba escribiendo direcciones en invitaciones mientras mi subconsciente catalogaba evidencia que me negaba a reconocer conscientemente. La investigación real comenzó accidentalmente un martes, 7 de septiembre, exactamente 3 semanas antes de nuestra fecha de boda. Estaba usando su teléfono para llamar al mío cuando lo había extraviado en algún lugar de nuestro departamento, una rutina que habíamos hecho cientos de veces durante nuestra relación. Pero esta vez, mientras marcaba mi número, apareció una notificación de mensaje de alguien llamada Sara. No puedo esperar para verte esta noche, amor. Tengo grandes noticias que compartir. Mis manos comenzaron a temblar antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba viendo. Sin pensarlo conscientemente, abrí el hilo de mensajes. Meses de conversaciones se extendían arriba de ese texto, mensajes íntimos que hicieron que mi estómago se contrajera con reconocimiento y negación, planes para encuentros que coincidían perfectamente con sus misteriosas obligaciones laborales, fotos que no dejaban nada a la imaginación. Y entonces lo vi, un mensaje de 5 días antes donde ella mencionaba sentirse mal por las mañanas, preguntándose si deberían comprar una prueba de embarazo. Dejé el teléfono con la cuidadosa precisión de alguien que desactiva una bomba. Nuestro departamento, el mismo espacio donde habíamos celebrado días festivos y planeado nuestro futuro, de repente se sentía extraño. Los regalos de boda estaban en pilas ordenadas sobre nuestra mesa del comedor, paquetes elegantes de amigos y familiares que no tenían idea de que estaban celebrando una mentira. Los imanes de reserva la fecha en nuestro refrigerador parecían burlarse de mí con su escritura alegre y promesas de para siempre. Podría haberlo confrontado inmediatamente cuando regresara de lo que ahora me daba cuenta era probablemente una cita con ella. Podría haber gritado y lanzado cosas y exigido explicaciones. En cambio, me encontré moviéndome por nuestro espacio compartido como una detective, buscando metódicamente piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver. En el cajón de su tocador, debajo de calcetines que todavía olían a nuestro suavizante de telas y anormalidad, encontré recibos de restaurantes a los que nunca había ido, bistros íntimos al otro lado de la ciudad, lugares caros donde aparentemente la había estado llevando durante sus supuestas cenas de trabajo. Había cargos de joyerías en estados de cuenta de tarjetas de crédito que ahora examinaba con nuevos ojos, compras que nunca habían resultado en regalos para mí. El historial de su computadora pintaba una imagen de una doble vida tan completa que me quitó el aliento. Búsquedas de departamentos al otro lado de la ciudad que serían adecuados para una pequeña familia, calculadoras de embarazo marcadas en carpetas que nunca había notado, sitios web de nombres de bebés visitados en días cuando él había llegado a casa y me había saludado con un beso como si nada hubiera cambiado. La evidencia más condenatoria estaba escondida en una carpeta en su escritorio etiquetada Documentos de Impuestos 2021, un lugar que él sabía que nunca revisaría. Dentro había capturas de pantalla de sus conversaciones que se remontaban a abril, fotos de ellos juntos en restaurantes y parques que se veían innegablemente como citas, y un escaneo de una prueba de embarazo positiva fechada 2 semanas atrás. Me senté en nuestra recámara, rodeada de evidencia de una traición tan completa y calculada que se sentía como descubrir que había estado viviendo con un extraño durante más de un año. El hombre que me hacía café todas las mañanas, que me sostenía cuando lloraba durante películas tristes, que me había propuesto matrimonio con lágrimas en sus ojos y promesas en sus labios, ese hombre era una completa ficción. Cuando David llegó a casa esa noche, silbando mientras traía comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito, yo estaba sentada en nuestra mesa de cocina con impresiones esparcidas frente a mí como evidencia en una sala de juicios. Los materiales de planificación de boda estaban empujados a un lado, reemplazados por pruebas de su engaño. Necesitamos hablar, dije, y vi su rostro transformarse mientras asimilaba lo que había descubierto. Por un momento,
Pareció que podría negar todo, inventar alguna explicación elaborada que tendría sentido de las fotos y mensajes y recibos. Pero luego sus hombros se hundieron con lo que parecía casi como alivio, y vi el agotamiento de cargar secretos finalmente mostrándose en sus ojos. ¿Hace cuánto sabes?, preguntó en voz baja, dejando la comida que ninguno de los dos comería. Desde esta tarde. ¿Hace cuánto viene pasando? 5 meses. 5 meses. Desde abril. Mientras yo había estado probando pasteles de boda y escribiendo direcciones en invitaciones, él se había estado enamorando de alguien más. Mientras yo había estado en el trabajo o visitando familia o recogiendo ropa de la tintorería para nuestra vida compartida, él había estado construyendo un futuro completamente diferente con otra mujer y creando un hijo que nunca sostendría. La conversación que siguió permanece surreal en mi memoria. No trató de minimizar lo que había hecho o cambiar la culpa hacia mí por no notarlo antes. No alegó que era solo atracción física o una crisis de mediana edad. Simplemente se sentó frente a mí en la mesa donde habíamos planeado nuestra línea de tiempo de boda solo días antes y admitió que se había enamorado de alguien más hace 5 meses y no había sabido cómo decirme. Iba a terminarlo después de la boda, dijo, como si eso de alguna manera lo hiciera mejor. Pensé que tal vez podría sacarlo de mi sistema, o descubrir qué es lo que realmente quería. ¿Ella está embarazada de tu hijo? Sí. ¿Y me ibas a casar de todos modos? ¿En 3 semanas? ¿Mientras ella está esperando tu bebé? Miró fijamente sus manos, las mismas manos que habían tocado mi rostro cuando me propuso matrimonio, que habían sostenido las mías durante 2 años de películas y cenas y mañanas perezosas. No sabía qué más hacer. Todo estaba planeado, todos lo esperaban. Los anticipos estaban pagados, tu vestido estaba arreglado. Pensé que tal vez podría hacer que funcionara de alguna manera. ¿Hacer que funcionara qué? ¿Un matrimonio construido sobre mentiras mientras tu novia cría a tu hijo? No tenía respuesta, porque no había ninguna que tuviera sentido en ningún universo. No había realidad donde casarse conmigo mientras estaba enamorado de alguien más y esperando un bebé con ella fuera algo más que la forma más cruel de egoísmo imaginable. Le pedí que se fuera esa noche. El departamento que habíamos compartido durante 16 meses se convirtió en solo mío, lleno de regalos de boda que necesitarían ser devueltos, confirmaciones de asistencia de personas que aún no sabían que no habría celebración, un vestido colgando en nuestro closet que nunca vería su día previsto. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de control de daños y explicaciones. Tuve que cancelar proveedores, devolver regalos, y hacer llamadas telefónicas a familiares en todo el país que ya habían reservado vuelos. Elegí decirle a la gente la verdad porque no podía pensar en una mentira que doliera menos, y descubrí que la honestidad, aunque inicialmente dolorosa, fue finalmente liberadora. No tenía que fingir que todo estaba bien o inventar excusas por David o proteger su reputación a costa de mi propia sanación. Su madre me llamó el día después de que se mudó, sollozando disculpas que no eran suyas para dar. Dijo que estaba avergonzada de haber criado a un hijo capaz de tal engaño. El padre que se suponía nos casaría pidió reunirse para un café, queriendo disculparse por no ver las señales durante nuestras sesiones de consejería prematrimonial, como si el engaño hábil debería haber sido obvio para todos excepto la persona que vivía con él diariamente. El 28 de septiembre de 2021, lo que debería haber sido nuestro día de boda, desperté en mi recámara de la infancia en la casa de mis padres y sentí algo inesperado, alivio. No felicidad, aún no, pero un profundo reconocimiento de que estaba mejor sola que casada con alguien que podía mirarme a los ojos y mentir tan completamente durante meses. La investigación había terminado con evidencia irrefutable, pero el trabajo real apenas comenzaba. 2 meses después, a finales de noviembre, David vino a recoger a sus gatos. Había llegado a amarlos profundamente durante nuestro tiempo juntos, y despedirme de ellos se sintió como perder la última parte inocente de lo que habíamos construido. Lloré más fuerte ese día de lo que había llorado cuando descubrí su traición, no porque lo extrañara, sino porque esos gatos habían sido mis compañeros durante los primeros días de trabajar desde casa, mi consuelo durante tardes solitarias cuando él supuestamente estaba en el trabajo pero en realidad estaba en citas. Comencé terapia en diciembre de 2021 y me sumergí en la maestría con la intensidad de alguien que necesitaba reconstruir su sentido completo de identidad. La mujer que había planeado centros de mesa para la boda y se preocupaba por alergias a los gatos se sentía como una extraña para mí ahora.
Lentamente, cuidadosamente, comencé a salir de nuevo a finales de 2022. La primera vez que salí, realmente me arreglé y me permití ser vista como alguien digna de ser cortejada. Se sintió monumental. Cuando un chico guapo en una cafetería me pidió mi número, sentí como si estuviera recordando cómo ser deseada en lugar de solo tolerada. Mi primera cita real en más de un año fue emocionante y aterrador a la vez. El hombre era amable, gracioso, y genuinamente interesado en hacerme reír. Pero cuando nos topamos con David en el mismo restaurante, ahora visiblemente cansado y estresado de una manera que nunca había estado durante nuestra relación, me sentí físicamente enferma. No porque lo extrañara, sino porque verlo mientras estaba en una cita con alguien nuevo me forzó a confrontar cuánto había sanado y cuánto más lejos aún tenía que ir. Continué con la terapia y gradualmente aprendí a confiar en mis instintos nuevamente. Descubrí que algunas amistades eran conexiones superficiales que desaparecían cuando el drama se ponía complicado, mientras que otras revelaban profundidades de lealtad y apoyo que nunca había sospechado. Aprendí a distinguir entre personas que genuinamente se preocupaban por mi bienestar y aquellos que solo tenían hambre de chismes. A principios de 2024, conocí a alguien maravilloso, verdaderamente maravilloso. Tomamos las cosas con calma porque yo lo necesitaba, y él entendió sin hacerme sentir dañada o difícil. Cuando finalmente dormimos juntos por primera vez en casi un año y medio, fue una revelación. Era paciente, atento, genuinamente interesado en mi placer de una manera que me hizo darme cuenta de cuánto me había estado conformando antes. La intimidad se sentía saludable y mutua en lugar de performativa o unilateral. Pero incluso las buenas relaciones requieren trabajo y comunicación honesta, y aprendí esa lección nuevamente unos meses después cuando tuvimos nuestro primer conflicto real. Él había estado lidiando con mayor custodia de su hija y estrés laboral, y en lugar de hablar conmigo sobre sentirse desconectado durante la intimidad, se retiró completamente. Cuando finalmente lo discutimos, me di cuenta de que su incapacidad de comunicarse directamente sobre problemas, eligiendo alejarse en lugar de abordar los asuntos, me recordaba demasiado a la evasión de conflictos de David. Terminamos las cosas amigablemente, ambos reconociendo que queríamos cosas diferentes y teníamos estilos de comunicación diferentes. Fue una ruptura saludable, pero todavía era triste en esa manera particular en que los finales lo son cuando nadie es el villano. Ahora, en 2025, estoy con alguien que se siente diferente a cualquier persona con la que haya salido. Es paciente de una manera que se extiende más allá del romance hacia una amistad genuina. Cuando mencioné casualmente que nunca había aprendido a andar en bicicleta de niña, algo que siempre me había avergonzado, no se rió ni actuó como si fuera extraño. En cambio, se ofreció a enseñarme, pasando tardes pacientes en estacionamientos vacíos mientras yo tambaleaba y caía y eventualmente encontré mi equilibrio. El fin de semana pasado, pedaleé todo el camino a casa desde el parque sin asistencia, llorando lágrimas felices mientras el viento soplaba en mi cabello. Se sintió simbólico de todo lo que he aprendido sobre mí misma desde ese terrible día de septiembre en 2021, que nunca es demasiado tarde para aprender cosas nuevas, que la persona correcta será paciente con tu curva de aprendizaje, y que algunas de las alegrías más grandes de la vida vienen de lograr cosas que pensabas estaban fuera de tu alcance. También he estado explorando la espiritualidad de maneras que nunca esperé. Al crecer, asistía regularmente a la iglesia, pero a medida que crecí, me di cuenta de que muchos de mis valores no se alineaban con los mensajes religiosos tradicionales. Después de la traición, me sentía espiritualmente vacía, no solo porque había perdido a David, sino porque había perdido mi fe en mi habilidad para juzgar el carácter, para confiar en mis instintos, para creer en promesas de para siempre. A través de la terapia y prácticas de meditación, he estado reconectando con algo más profundo que la religión organizada, un sentido de arraigo y propósito que viene de dentro en lugar de validación externa. Practico meditaciones de arraigo diarias que me ayudan a mantenerme centrada y presente, técnicas que habrían parecido imposibles durante esos meses caóticos de descubrimiento y recuperación. Incluso hice un viaje sola a Cancún el año pasado, la misma isla donde David había propuesto, pero esta vez reclamándola como mi propio espacio en lugar de evitarla como un recuerdo doloroso. Comí en restaurantes que nunca había probado, caminé senderos que nunca había explorado, y vi atardeceres sin sentir la necesidad de capturarlos para la aprobación de alguien más. Fueron mis primeras vacaciones sola, y me enseñaron que podía ser compañía completa para mí misma.
La investigación que comenzó con un mensaje de texto sospechoso me enseñó que la traición rara vez ocurre repentinamente. Usualmente es una erosión lenta de la honestidad, un reemplazo gradual de conexión auténtica con actuación y mentiras. Las señales estuvieron ahí durante meses, dispersas a lo largo de días ordinarios, pero no había sabido cómo leerlas porque nunca había imaginado que necesitaba ser detective en mi propia relación. Mirando hacia atrás ahora, 4 años después, puedo ver que el peor día de mi vida también fue el comienzo del mejor capítulo. No porque el dolor valió la pena, nadie debería tener que soportar ese nivel de engaño y traición, pero porque descubrir que podía sobrevivir a que me reescribieran todo mi futuro sin mi consentimiento me enseñó quién realmente era debajo de todas mis suposiciones sobre amor y lealtad y para siempre. En estos días, cuando la gente pregunta sobre mi pasado, no me enfoco en la traición en sí sino en lo que vino después. El momento en que elegí verdad sobre comodidad, la decisión de reconstruir en lugar de conformarme, el descubrimiento de que tocar fondo puede ser una excelente base para algo mejor. Y cuando estoy pedaleando por calles tranquilas en la bicicleta que mi novio actual me enseñó a andar, sintiendo el viento en mi cabello y el sol en mi rostro, pienso en cómo algunos de los regalos más grandes de la vida vienen disfrazados como finales, como a veces perder todo lo que pensabas que querías hace espacio para cosas que nunca supiste que necesitabas. Si esta historia te conmovió y te recordó que siempre hay luz al final del túnel, por favor dale like y suscríbete para más historias inspiradoras cada día. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia. Gracias por acompañarnos, y recuerda, a veces el mayor acto de amor propio es elegir tu propia felicidad. Nos vemos en la próxima historia.